La tecnología avanza y a diario vemos cosas nuevas tecnológicamente hablando con respecto a la inteligencia artificial. Imagínese si la inteligencia artificial pudiera navegar por la web de forma autónoma, aprender nuevas herramientas y navegar por sitios como Reddit. Esto puede parecer ciencia ficción, pero en realidad hay nuevos modelos de IA que pueden hacer eso y más. ¿Quieres saber de qué trata Gorilla? Indaguemos un poco. Su nombre es Gorilla. Algunos expertos creen que esto es lo más parecido a AI e inteligencia general artificial. Gorilla es un poderoso modelo de lenguaje que proporciona las llamadas de API e interfaz de programación de aplicaciones, correctas para cualquier tarea o pregunta. Las API permiten la comunicación entre diferentes aplicaciones de software, lo que facilita la integración y el intercambio de datos entre aplicaciones. El modelo Gorilla AI es uno de los últimos modelos de IA financiados por Microsoft, y este se ve impresionante. Microsoft ya ha financiado varios otros modelos de IA en los últimos meses. Por ejemplo, un usuario puede acceder a una aplicación móvil que da el estado del tiempo. Al hacer clic sobre su ubicación, el sistema recibe un llamado para arrojar la información del clima en esa ciudad. En este caso, el sistema deberá llevar a cabo la solicitud y extracción de los datos del servicio meteorológico. En estos casos, solo algunas API tienen autorización para acceder a esta información. Una vez que el programa recibe la información solicitada debe ser capaz de ejecutarla como parte de la nueva programación. Entonces, la aplicación móvil que ha solicitado la información al servicio meteorológico deberá integrar los datos que ha extraído a su interfaz y presentarlo del modo en que se ha diseñado la plataforma. Lo que hace auténtico a Gorilla es su capacidad de interactuar con distintas plataformas de dominio y aprendizaje, como Hugging Face y TensorFlow Hub, y servicios en la nube como AWS Amazon Web, GCP Google Cloud y Kubernetes. Gorilla AI es un excelente modelo LLM que puede comprender las tareas en cuestión y brindarles las soluciones adecuadas. Investigadores de UC Berkeley y Microsoft Research realizaron una prueba en la que se le pidió a Gorilla que escribiera una llamada API. En comparación con GPT-4 y Claudio AI, Gorilla pudo escribir correctamente las llamadas a la API sin alucinar. Las alucinaciones sobre los modelos de IA significan que brindan una respuesta a su tarea, pero esa respuesta es en su mayoría fabricada e incorrecta. Sin embargo, Gorilla no solo logró escribir las llamadas, sino que el modelo también superó con creces el GPT-4 en todos los aspectos. Según el artículo, Gorilla también es capaz de tener una gran capacidad para adaptarse a los cambios del documento en el momento de la prueba. En otras palabras, Gorilla pudo habilitar y actualizar las llamadas API por sí mismo, sin ninguna intervención humana. Gorilla demuestra una gran capacidad para adaptarse a los cambios de documentos en el momento de la prueba, lo que permite actualizaciones de API y cambios de versión flexibles. Gorilla también alivia significativamente el problema de la alucinación, que se encuentra comúnmente cuando se inducen el LLM directamente. Esto significa que Gorilla depende de sus propios recursos y aportes para resolver tareas y realizar actualizaciones por su cuenta. Estas habilidades hacen que se comporte de la misma manera que se comportaría un humano independiente, acercando el modelo de IA a lograr a AI más que cualquier otro hasta ahora. Por ejemplo, en el ámbito de viajes, Gorilla puede ayudarte a reservar vuelos, buscar opciones de comida o realizar compras en línea. Desde reservar vuelos desde distintos países y encontrar la pizza perfecta con tus ingredientes favoritos, hasta buscar los auriculares inalámbricos con cancelación de ruido y buenas críticas en Amazon, Gorilla puede hacerlo todo utilizando las llamadas API correspondientes. El objetivo final de la IA es lograr a AI, que es inteligencia general artificial. Prácticamente, al llegar a AI, un modelo de IA tendrá los mismos procesos de pensamiento que un ser humano. Y a partir de ahí, solo sería cuestión de tiempo antes de que pudiera resolver los mayores problemas de la humanidad. O, al menos, eso es lo que quieren la mayoría de los desarrolladores de IA. Aunque ha demostrado una asombrosa capacidad para aprender y adaptarse, todavía tiene algunas limitaciones y desafíos que le impiden alcanzar el estatus de AI. Por ejemplo, todavía depende en gran medida de los datos y la documentación generados por humanos para aprender a usar las herramientas. Sin embargo, está mucho más cerca de AI que cualquier otro modelo de lenguaje que exista hasta ahora. Gorilla abrió el camino a nuevas posibilidades en el campo de la inteligencia artificial. Su capacidad para aprender de nuevas fuentes, adaptarse al cambio y completar tareas complejas lo convierte en un modelo verdaderamente único, prácticamente auténtico y prometedor. ¿Estamos ante una nueva era de la inteligencia artificial? ¿O es solo la punta del iceberg? ¿Qué piensas sobre eso? Lo cierto es que la tecnología sigue avanzando cada día más y esperamos ver este proceso de la mano con todos ustedes que nos siguen y nos apoyan. Deja tu like si te gustó el vídeo, compártelo y deja algún comentario al respecto. Que la tecnología del futuro sea siempre la mejor.